El caballero que está sentado a mi derecha me suele denominar el gorila blanco. Y yo se lo tolero. Yo se lo tolero porque hemos discutido tanto, hemos charlado tanto en estos años, en público, en privado, me ha regalado una corbata peronista, me quiere convencer de cosas. Y mira que yo soy amigo de Lorenzo Pepe, Voy a seguir el trabajo de Lorenzo Pepe. Y bueno. ¿Peronismo que distribuye pobreza es este? No, lo que pasa es que esto no es peronismo, ¿¿no? Primero, gracias. Segundo, estar a la derecha. Lo presento, claro. Lo tengo que presentar porque Guillermo Moreno fue secretario de Comercio Interior, es economista y sobre todo gran polemista. Y del partido Principios y Valores ahora, ¿no? Desde que la socialdemocracia intrusó el Partido Justicialista con Alberto Fernández a la cabeza. Este no es un gobierno peronista. Lo hablamos desde el principio. Mira, el día que Cristina lo eligió, yo estuve varias horas en un canal de televisión, en Crónica, y dije que había elegido al peor, porque no hay peor que Alberto Fernández, no hay peor. Es un muchacho... Pero vos conviviste con él en el gabinete. Bueno, no. Él tenía el rango de jefe de gabinete, pero no trabajaba de jefe de gabinete. Vos no vas a pensar que Kirchner necesitaba jefe de gabinete. Más, creo que no hubo una sola reunión de gabinete. Alberto era un muchacho que estaba para determinados trabajos que le daba el presidente, vinculados al progresismo. Pero si yo te pregunto a vos, decime una decisión importante que haya tomado Alberto Fernández mientras fue jefe de gabinete, vos no te acordás de ninguna. Bueno, fue el que operó la transversalidad, que no, llevó pero estoy diciendo Caña, decisiones Cobos. de gestión, de gobierno. Esto, que sea un operador no te lo estoy negando, pero operar también operan las máquinas. O sea, estamos hablando de alguien inteligente y apto para estar como presidente en de la las República. decisiones. Bien, no hay ninguna. No hay ninguna. El presidente lo que tiene que tener es un sistema de decisiones exacto. claro. Bueno, por eso se equivoca también, porque bueno, estamos en una sumatoria de situaciones extrañas. Primero, la elección fue horrible. Segundo, el gobierno es espantoso. Por lo tanto, los peronistas no tenemos nada que ver. Aunque es muy difícil, con un micrófono, ir a la televisión y decir, este es un socialdemócrata, aunque él lo confiese, que vos digas, mirá, no deja de decir, porque la oposición, los medios, están diciendo, este es un gobierno peronista. Primera vez... Es el presidente del Partido Justicialista. Muy bien, pero es socialdemócrata. Porque vos decís, bueno, si es el presidente del Partido Justicialista, tiene que ser un hombre con doctrina. No es un hombre de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. No es como piensan algunos que el peronismo es una cáscara y le damos contenido, de acuerdo a quién se mete. Eso son los muchachos progresistas o del otro lado. El peronismo tiene una doctrina, más es la doctrina más moderna de las que están vigentes hoy. Dentro de la liberal, la marxista, la neoliberal o la socialdemócrata, el peronismo es la más nueva. Es mucho más viejo que los libertarios, pero mucho más viejo. Tienen como 50 años anteriores al surgimiento del peronismo. O sea, en el occidente, yo no te puedo decir lo que son los talibanes. Y tendríamos que discutir bastante sobre cuál es la ideología del Partido Comunista Chino, que le quedó el nombre de Partido Comunista Chino, pero tendríamos que discutir bastante. Ahora, dentro del occidente conocido, los gobiernos se conforman en esas 5 doctrinas. Te repito, la marxista, la liberal, la socialdemócrata o la neoliberal. Y dentro del occidente conocido, la única nueva es el peronismo. En Argentina, donde se pudo instalar como doctrina de gobierno. En el resto de los países no, por eso tenemos el objetivo de peronizar el mundo. Pero eso es otra discusión. No somos antiguos ni somos viejos. Este no es un gobierno peronista. Y encima, y esto es lo que te quería decir como segunda situación, la dirigencia política conocida ha dejado de saber lo que no sabe. Y esto es muy grave porque viene a cuento de lo que vos decís, cuáles son los saberes de un presidente, que vos lo dijiste con precisión. ¿Cuáles son los saberes de un presidente? Y bueno, en principio saber lo que no sabe. Primero y fundamental, al saber lo que no sabe se rodea de colaboradores. Y lo que él tiene que saber, y es por lo cual vos lo elegís, es la especificidad de la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tenemos en este gobierno? Que es lo que vos acabás de decir. ¿Qué tenemos en este gobierno? Alberto Fernández, que te dijo cuando inauguró el gobierno que era un científico. Hicimos un gobierno de científicos, se considera un científico. Massa, que es un reciente abogado, pero que quiere ser
ministro de Economía y ministro de Producción. Y Cristina, que va a recibir un honoris causa y enseña Economía. Bueno, estamos en un lío. Porque en nuestro gobierno esto no fue así, ¿eh? ¿Por dónde pasa hoy por hoy el debate o el punto de disenso entre Cristina y Alberto? En el fracaso, es económico, pero en el fracaso del gobierno. Pero hay dos soluciones diferentes. Cada uno dice, bueno, hay que enfrentar a los grupos económicos. No, pero que ninguno de los dos son solución, porque ninguno de los dos sabe. Ninguno de los dos sabe. No es que Cristina sabe economía. Compartí con ella 6 años de gobierno intenso. No sabe economía. Yo no sé por qué no hay alguien que le diga a Cristina cómo vas a ir a recibir un honoris causa y hacer una clase de economía. Pero ¿cómo se te ocurre? O cómo se le ocurre, porque nunca lo tuteé. Bueno, se supone que su mirada económica es con la que vos discutías, que era la de Kicillof. Pero de ninguna manera su éxito económico y de la década ganada no tuvo nada que ver que Kicillof. Kicillof fue opositor al gobierno peronista. Él fue el que construyó el índice 7 provincias. El juicio que yo voy a tener por los 6 meses que quedaron del INDEC, a mí me quedaron 6 meses. Todo lo demás la justicia ya dijo, es toda tontería, pero quedan 6 meses del 2007, presidencia de Néstor Kirchner, no de Cristina, jefe de gabinete Alberto. Más, yo lo llevo de testigo de parte de Alberto Fernández, va a tener que explicar si bajo su gestión el INDEC mintió. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía, que es Stornelli, para pedir la elevación a juicio? Los trabajos académicos de Kicillof. Con lo cual va a tener que ir Kicillof también a decir si esos trabajos académicos tienen sustento o no. Porque no tienen ningún sustento. Kicillof era opositor al gobierno de Néstor Kirchner, junto con Sabatella, por ejemplo. ¿Está bien? Sabatella lo enfrentó en las urnas, ¿está bien? En el 2009. ¿Cuándo ingresa Kicillof al gobierno? En el 2011, como secretario de Estado. Éramos pares. En el 2013, obviamente, hay un consenso y la elección de la presidenta. Él se definía marxista. Terminó, por lo tanto, siendo marxista, había cierta conversación. Con los socialdemócratas no hay ninguna conversación posible. Mira, el peronismo puede dialogar con los liberales y puede dialogar con los marxistas. Pero es imposible el diálogo con los neoliberales y con los socialdemócratas, porque ese tronco es la escuela austríaca. Por eso es tan difícil el diálogo con Kicillof. De ninguna manera Kicillof hizo parte de la década ganada, estuvo en contra de la década ganada. Cuando Cristina... Ahí se cambia la cuestión de los superávit gemelos. Muy bien, este es el peronismo. Y ellos son los de la teoría monetaria moderna. No tienen nada que ver con el peronismo. Nosotros tenemos los costos como ordenador de la economía. Y ellos dicen que las cosas cuestan lo que valen, que no hay que hacer costos, que para eso está el mercado con los precios. Eso es la escuela austríaca. Se llame Kicillof o se llame Milei. O se llame Milei. Eso es la escuela austríaca. Ahora, el peronismo va de punta contra eso. Siempre fue de punta. Por eso, cuando yo estuve en la Secretaría de Comercio, fue la última vez que se hizo costo del vector energético. Los $35 el barril de petróleo en la Argentina, de exploración y explotación, los hizo la Secretaría de Comercio mientras nosotros estábamos. Decime qué costo. Hoy no se sabe cuánto cuesta un barril de petróleo. Pero cuando yo me fui de la Secretaría se dejaron de hacer costos. Ellos empezaron con esa estupidez de precios cuidados, que tuvo muy buena prensa. Mirá si vos te vas a ocupar de la economía con 500 precios. Más, la prueba evidente que son lo mismo es que Macri es uno de los programas que dejó. ¿O vos no te acordás? Cuidado, sí. Y bueno, si lo dejó porque no le servía al pueblo, muchachos. Macri no dejó nada que le sirviera al pueblo. Estamos dialogando con Guillermo Moreno, pero son las 11, viene la noticia, viene Pepe, y si viene Pepe, viejo, hay que dejar lugar, viene Pepe, pone voz de hombre, y todos nos callamos la boca. Noticias en la 990. Seguimos acá en RPM, estamos con Guillermo Moreno. Te lo deben preguntar. En cualquier asado, en cualquier mesa, y no necesariamente una mesa política, sino también una mesa familiar. Hay tantos asados con este gobierno. Es verdad. Claro, pero te deben preguntar, ¿qué va a pasar? Mira, el tema central es si cumple o no cumple el acuerdo con el fondo. Y esto no es ya para vos, sino fundamentalmente para los empresarios que nos están escuchando, que esto es una radio muy escuchada por los empresarios, porque bueno, le mete dinámica, le mete información, y entonces los tipos les facilita la toma de decisiones. Esta es una radio que en el sector empresario se escucha, así como hay otras radios que se escuchan en los taxis, viste que esta se escucha en el sector empresario. Tengo un poquito de cada cosa.
Y entonces este mensaje va especialmente a ellos. Si, para que planifiquen su negocio. Si ven que el gobierno cumple con el acuerdo con el fondo, prepárense para un final a lo de la Rúa. Pero prepárense para ese final. Si cumple. Si no cumple el acuerdo con el fondo, prepárense para un final a lo Alfonsín. No sé qué te iba a decir. Entonces yo te digo, mira, ¿por qué le hablo a los empresarios? Porque no es la misma decisión económica la que tenés que tomar para cuidar tu patrimonio y el empleo que generás, si el final es con una recesión pavorosa, a que si el final es con una IP. Claro, cuando los clientes te dicen, che, pero escúchame, son dos cosas absolutamente distintas las que tengo que hacer, y sí, por eso estamos en la peor crisis de la historia de la Argentina, cuando esto culmine. No hay que comparar este momento con el 21 de diciembre, me tienen que comparar cuando esto termine con el 21 de diciembre, ¿eh? No vale ahora comparar. Sí. Está claro. Vos me decís, no, pero Moreno, no estamos como el 21 de diciembre. No, claro, pero no me compares el final de la convertibilidad con un proceso donde todavía no llegó al final. Y te digo más, como a esta altura está, no, pero Moreno, vos decís, al final termina teniendo razón. No me sirve de nada tener razón. El otro día me crucé con una diputada nacional en un estudio y me dijo, sí, ya sé, tenés razón, porque lo había discutido. No me sirve de nada que me diga tenés razón, porque el pueblo está sufriendo. Entonces, esa jactancia de los intelectuales, de un amigo común, es una frase extraordinaria. Nosotros hacemos política, no la jactancia de los intelectuales. La política está para prever lo que va a pasar y cambiar el escenario. Si yo te digo a vos, mira, esto tiene el final de la Rúa o el final de Alfonsín, mi responsabilidad como militante político es cambiar esta decisión por esto y ese final. Por eso la propuesta de la Asamblea Legislativa. Esto que ayer Morales Solá dice en su artículo de fondo, bien, pero ¿cuánto hace que lo vengo diciendo? ¿Cuánto hace que lo vengo diciendo? Y lo mejor es que se produzca cuanto antes, porque cuanto antes vas a encontrar el cuerpo de la sociedad un poco más estable. A medida que avance, como mañana es peor que hoy, cada día que pase vamos a estar peor y más debilitados. Pero escúcheme, Moreno, yo veo que la opción de Alfonsín, del final parecido al de Alfonsín, de la hiper, no lo veo, pero podría ser un camino posible dentro de las variables que hay. Ahora, lo que no entiendo, ¿cómo sería un final a lo de la Rúa cuando hay un cepo semejante que nadie puede sacar dólares? ¿Cómo vendría eso? Mire, el final de la Rúa, como usted bien lo sabe, la situación social fue producto de la recesión. ¿Está bien? Sí, eso sí. Bien, de eso estoy hablando. Lo que usted pensó está bien, no es lo que yo dije. Yo dije, el final es como de la Rúa, o con una recesión espantosa, que fue lo que dije. O el final es... No, bueno, claro, pero lo dije. Es que el acuerdo con el fondo prevé una recesión. Espantosa. Es un freno de mano a la economía. Espantosa, porque lo que hizo... A ver, muy bien, porque esta es la... Por eso cuando vos tenés un gobierno encabezado por un inepto, y en el mundo no hay ineptos, la diferencia es abismal. ¿Quién eligió el fondo? Institución que no tiene mucha continuidad para adelante. Ya Trump perforó dos instituciones básicas del consenso de Washington, por eso es tan importante la administración Trump, cosa que hemos hablado más de una vez. La Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. La Organización Mundial de Comercio, que era la más importante en la globalización, mucho más importante que el Fondo Monetario, la llegó a inutilizar. Y ahora voló por los aires con la guerra de Ucrania. Ahora, al Fondo Monetario no llegó. Al Fondo Monetario no llegó porque el hombre tenía un proceso distinto de aceleración. Su tema era exactamente comercial productivo. Como siempre hacen los norteamericanos, pueden acelerar, y para acelerar y utilizar el músculo militar, los demócratas. Cuando acá el progresismo pensaba que el problema era Trump, se encuentra que el problema, como siempre, los que tiraron las bombas nucleares, los que bombardean, son los demócratas. Y como siempre, porque el consenso de Washington lo hicieron los neoliberales, pero también Felipe González. ¿Qué hizo el mundo para, de alguna manera, instalar el tema de la Argentina y ordenarlo? Se ordena de lo que el fondo dice el hemisferio occidental, el responsable del hemisferio occidental, que es América. Obviamente no hablamos de Canadá ni Estados Unidos, hablamos de México para abajo. ¿A quién puso? No puso un cuadro menor. Puso el cuadro de los cuadros. ¿Quién es el cuadro de los cuadros? El que fue presidente del Banco Central
en el gobierno de Temer. ¿Quién fue Temer? Ilian Goldfein. ¿Quién es Temer? El que desplaza a Dilma. ¿Por qué la desplazan a Dilma? Porque viola una ley muy menor, pero una ley al fin, que es la ley del déficit fiscal en Brasil. No puede tener más de tanto déficit fiscal. Durante 2 días, Dilma tuvo, cuando pagó los salarios a fin de año. Le hicieron juicio político y la sacaron. Temer, que era el presidente de la Cámara de Diputados, inmediatamente cambió esa ley. Porque la primera ley de Temer es aumentar la posibilidad de tener déficit fiscal en Brasil, al revés de lo que pensaban todos. Aumentó el déficit fiscal, pero primero cambió la ley. Ahora, cambia la ley, permite un déficit fiscal casi de 2,5 puntos, a ver si te suena el número, pero de presidente del Banco Central lo pone a este. Sí. ¿Qué le pasa a este brasilero cuando negocia con Guzmán? Que es muy esclarecedor los reportajes de Guzmán. Cuando dice, bueno, yo cuando discutí con el fondo, cada uno estaba en un córner, en una esquina, y nos fuimos encontrando, ¿está bien? Esto es lo que dice Guzmán. ¿Qué le entrega el brasilero a Guzmán? Y le entrega el déficit fiscal primario. 2,5 puntos. Entonces viene Guzmán y dice no hay ajuste, y repiten todos los tarambanas, acá no hay ajuste, como si el gobierno de Temer por tener déficit fiscal no hubiese hecho ajuste. ¿Dónde se sienta el brasilero? En el Banco Central. Entonces es el peor ajuste que te pueden hacer en una economía, es cuando te sacan el aceite de la plata. Ahora, peor todavía, porque si te dejan déficit fiscal 2,5 puntos, pero te achican la cantidad de plata, como el que fija la tasa de interés es el Estado, sea la Secretaría de Hacienda cuando emite los bonos, o Finanzas, o porque lo emiten entre los dos, o el Banco Central, el gobierno, la poca plata que va a ir quedando, la puede absorber con la suba de la tasa de interés. Mientras que el sector privado, que es el que oferta el crédito, porque la economía tiene 2 sectores, público y privado, ante la recesión, y como no cambiaste la distribución del ingreso y la plata siempre termina en las mismas manos y termina con excedente en pesos, ese excedente en pesos ante la suba de la tasa de interés va a financiar el déficit fiscal. Ahora, cuando termine el ciclo vos tenés un sector privado mucho más chico, porque la liquidez que tenía la utilizaron vía tasa de interés para financiar el sector público, con lo cual en la economía vas a tener que vas a poder pagar los planes, pero no vas a poder pagar los salarios. Vos vas a tener en las radios estatales, si yo soy tu economista de cabecera, te digo, buscate un laburo en una radio estatal, porque en la radio estatal no vas a tener problema, el problema lo vas a tener acá. Mirá cómo me mira. Y ahora ella me dice, sí, tenés razón. El problema lo vas a tener acá, porque el problema, vos vivís de la publicidad. Y la publicidad es una de las primeras cosas que se van a cortar. Muy bien. Entonces vos fíjate la economía, que es antitética a lo que hicimos nosotros. Nosotros teníamos superávit fiscal y la economía crecía, tasa china, porque crecía el sector privado. Exactamente al revés de lo que hacen estas bestias. Esto no es una economía peronista. Y en el debate de Cristina en el año 14 es la opción de Kicillof, vendido como marxista, es para llegar. La opción de Kicillof, que empieza a gobernar como un socialdemócrata y lo primero que hace es devaluar, en enero del 14 devalúa, sí, y le echa la culpa a Aranguren. Típica conducta progresista. Tiran la piedra y esconden la mano, porque si vos vas a tomar una decisión de política económica, te la tenés que bancar. No. Y no te digo, mira, con Aranguren no hace falta que hablemos, porque como nos llevábamos. Pero de esa no es culpable Aranguren. Porque yo le dije a Kicillof, antes de irme, no devalúes. ¿Por qué me entero que va a devaluar? Porque me lo dice Galucho. Galucho empieza a aumentar el combustible la última semana de gestión mía, que yo soy uno de los pocos funcionarios que renunció antedatado. ¿Vos te acordás que renuncié en mitad de noviembre y me fui el 2 de diciembre? Le dije a Cristina, mire, me voy, ya está, pero vamos a ordenar los papeles. Bueno, muy bien. ¿Por qué te dejó ir, Cristina? Bueno, yo ya no tenía más nafta en el tanque, nos pusimos de acuerdo que ya estaba. Yo ya le había dicho a Cristina que me iba en el 2011. Me había despedido, hice todos los actos, le agradecía al personal. Ahí lo que pasó el 27 de octubre del 2011, un año después de la muerte de Kirchner, me llama Cristina y me pide que vaya a Santa Cruz, que se movía el féretro de Néstor desde el nicho a su posada donde está hoy. ¿Está bien? Fuimos algunos funcionarios. Ella fue en el Tango, ella se queda y nosotros volvimos en otro avión mucho más chiquito, los que habíamos ido desde aquí.
muy pocos funcionarios habíamos ido. Por eso me acuerdo la fecha. En ese avión que volvíamos estaba Zanini y estaba Parrilli. Entonces yo le digo había otros 2 compañeros más, pero no viene. Le digo a Parrilli, terminen con esta corrida, porque las elecciones ya están ganadas, pero el problema no son las elecciones, el problema es esta corrida que empezó julio-agosto y estos no la quieren terminar. Entonces Parrilli me dice, ¿quién no la quiere terminar? Mirá, el ministro de Economía todavía es ministro de Economía, era Vudú, porque cuando cambiábamos el gobierno asumía. Y la presidenta del Banco Central, ¿quién era? Marco del Pont. Muy bien. Digo, termínenla, viejo, si esto es una corrida, están llevándose la guita innecesariamente. Y la verdad que sí, que no, entramos en un debate, viste cómo somos nosotros. Ahí Zanini estaba durmiendo, se para, dice, che, paren de conspirar. ¿Qué conspirar? Le digo, ¿qué te pasa, Zanini? Esto no es una conspiración, yo me estoy yendo del gobierno. ¿Qué estás hablando? Yo me estoy yendo del gobierno, ¿qué pavada estás diciendo? Ya me enojé con Zanini. Ahí terminó, no se habló más. Fuimos, eso es un jueves o por ahí. El sábado a las 10 de la noche estaba sirviendo un salmón, sacando del horno, íbamos a cenar, éramos 4. Los sábados en mi casa la costumbre de hacer una comida, ¿viste? Ya que en la semana comé como comer, la semana se había invitado a otra pareja, estaba saliendo el salmón enterito del horno, toda la puesta en escena, suena el teléfono, urgente a Olivos. Bueno, donde manda capitán, obviamente la mesa lo entiende, y me voy. Cuando llego, Cristina me dice, explíqueme qué es eso de la corrida. Digo, o sea que Parrilli le había contado. Pero lógico, explíqueme que, para eso esto es, explíqueme que así, hizo 2 llamados, el primero lo escuché, el segundo ya me había despedido, pero escucho cuando pide el segundo llamado, pero del primero soy testigo porque estaba ahí, y me dice, el lunes me para, ¿cuánto tarda en parar la corrida? Le digo, 15 días. El lunes empieza usted. No, le digo, yo me voy. Él empieza a trabajar, después vemos, porque hasta el 10 de diciembre vemos. Esto era, te estoy hablando, en las elecciones, plenas. Me voy, yo me iba el 10 de diciembre, me llama un día, me dice se queda. La corrida la paramos en 15 días. Para mitad de diciembre ya la Argentina estaba de vuelta comprando. ¿Cómo la paraste? Con eso que se llamaban, salió en los medios que se llamaban Los Ángeles de Moreno, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás de eso? Ahora eso que usted señala que... Porque el responsable, no voy a hablar del responsable porque murió. Y está mal hablar de los muertos, pero está claro de quién estoy hablando. Ese era el jefe de la corrida. No me queda claro para nada, la verdad. Y tampoco lo de Los Ángeles. Explique un poco más el contexto y qué era lo que había pasado, cuánto había subido el dólar, eso. Sí, yo sé quién es el que murió. Ahora entendí quién es el que murió. No, bueno, pero lo del dólar sí lo puede explicar. La intervención, no entiendo. ¿Vos te acordás de Los Ángeles de Moreno? Sí, de eso me acuerdo. Elegimos los 12 compañeros de confianza, le dimos un papelito nada más, que decía el número de teléfono de la Secretaría de Comercio. El compañero iba, tenían que ser de máxima confianza porque en esos niveles una cometa de 1, 2, 5 millones de dólares no es nada. Claro. Entonces tenían que ser de mucha confianza. Tocaban el timbre en la cueva, le decían, ¿usted quién es? Tome este papel, ahí tiene mi número, mi documento, vengo de parte de Moreno. Llame a ese teléfono y descríbame y dígame si puedo pasar. Cuando pase solamente voy a hablar con el dueño. Y entonces presentaban el papelito, a las cuevas. Sí, llamaba a las cuevas, sí. Te lo dije, a las cuevas. Llamaba el dueño de la cueva a la secretaría, mi secretaria le decía, ¿cómo dijo que se llama? Es así, tiene que ser así. Sí, es así, déjelo pasar porque va en nombre de Moreno a hablar con el dueño. Y le aconsejo que lo siente frente al dueño. Y ahí los muchachos iban, muchachos de nosotros, del equipo mío, le decía... estas son las reglas del juego y a partir de ahí a los 15 días volvimos a comprar dólares. Ahora, es obvio que no tenés por qué entenderlo porque no sos un hombre del mercado, me estoy refiriendo acá al... Sí, se equivoca. Bueno, entonces no lo sé. Mire lo que tengo abierto. Bueno, justo estoy viendo la bolsa y bueno, entonces algo. Entonces lo tenés. No me acordaba si era, a ver, Moreno, escúcheme. Yo lo que no me acordaba si era con respecto a los precios o si era el tema del dólar. Eso, por eso le dije explíquelo, porque la mayoría de la gente no se acuerda de esto y hay gente que tenía otra edad. Yo quería preguntar, porque usted lo nombró insistentemente a Kicillof y el gobernador de la provincia, de este gobierno. ¿Por qué hizo eso Kicillof que usted señala y que usted critica? ¿Por qué interés o por incapacidad o porque se equivocó? Tienen otra concepción. Mire, cuando nosotros recreamos la Secretaría de Comercio,
porque hasta el nombre le pusimos, fue una reunión de 3 minutos con Kirchner, ¿también? La reunión con Kirchner empieza cuando él me pregunta. Yo era secretario de Comunicaciones, nunca había ido a hablar con Kirchner, salvo cuando me dio el decreto sobre la rescisión del contrato de Macri. Nunca, eso estaba debido para eso. Yo no hablaba, yo hacía mi trabajo. Me llaman, entro al despacho y Kirchner está paradito mirando por una de las ventanas que tienen ahí que ven. Y entonces me mira así y me dicen que usted es de Racing, porque no nos tuteamos. Sí, le digo, soy de Racing. ¿Y usted piensa que tiene que venir el Cholo Simeone a Racing? Año 2006. Y digo, la verdad que es un gran jugador, sí, tráiganlo, qué sé yo, háganlo. ¿Algo más? Le digo. Y no, nada más, lo llamé para esto. Así fue, ¿eh? Entonces me voy... Pero es delirante. Bueno, me voy y me llama... Porque el tipo sabía conducir. Cuando voy a la puerta me llama, venga para acá. Sí, ¿qué pasa? Me dice que... Así de áspero el diálogo. Así, nada cambio, nada estoy cambiando. Solamente no te conté que me llamaron de urgencia, nada más. Y entonces me dice que le tiene miedo a los empresarios. Yo le tengo un miedo bárbaro. ¿Algo más? No, me voy. Venga para acá. Necesito su cargo, renuncie. ¿Cómo no? Deme ahora al mediodía, le renuncio. Eso era a las 8:30 de la mañana. Deme que vaya, va a ser al mediodía, fue un honor trabajar con usted. Me voy a la puerta, venga para acá. Lo voy a cambiar por Sala. Vaya usted a hacer esos acuerdos de precio que inventó y que Sala vaya de secretario de Comunicaciones. Ahí yo me lo quedo mirando y le digo, ¿cuánto quiere de inflación? Así de áspero, ¿cuánto quiere de inflación? Ya teníamos 3, porque era Pascua del 2006. ¿Cuánto quiere de inflación? Se pone las manos acá, ¿viste? ¿Cómo cuánto quiere de inflación? ¿Cuánto quiere de inflación, viejo? Si no, ¿cómo nos vamos a saber si estamos bien o estamos mal? Bueno, menos de 11, me voy. Agarro la manija, venga para acá, ¿qué quiere ahora? Me dijo muy rápido 11, que sea menos de 10. Bueno, pero con este nombre ridículo que tiene la Secretaría no se puede, hay que ponerle comercio, haga lo que quiera, váyase ahora que no lo aguanto más, listo. Éramos así de áspero. Me consta porque yo... Éramos así de áspero. Ahora, ¿sabés cuánto fue la inflación del 2006? ¿No te acordás? Él me dijo 10, ¿cuánto fue? No sé. ¿Cuánto fue? 8 y pico. Estuvo muy cerca, 9,8. Y no me vengan con el INDEC, porque toda esa historia, estupideces que empezaron a decir muchos de los periodistas que están a vuelta de que son una manga, ¿viste? Porque estaban pagados por ese que se murió. Muchos de esos periodistas independientes pagaditos por eso, son gente del mercado, pagaditos por ese que se murió. ¿Sabés cuándo fue lo del INDEC? Empezó en enero, febrero del 2007, que empezó a denunciar Berbisky. No, o sea que estoy hablando de 2006, con Bebacua, con todo lo que teóricamente eran los expertos del INDEC, 9,8, y la agarré con 3. Ahora, por el trabajo de la Secretaría de Comercio, no, había un gobierno serio, viejo. El presidente manejaba la economía con superávit fiscal y superávit comercial. Una pregunta ahí, Moreno. ¿Por qué? Porque es una discusión que tuve internamente con el sector progresista del peronismo, entre comillas. No hay sector progresista. El peronismo es peronismo. Bueno, dale, abre ya. Terminante, Dios mío. Me dicen a mí que soy... Bueno, no, le pregunto, dentro había gente del kirchnerismo que decía, muchos progres vinieron al kirchnerismo. Eso es verdad. Bien. Estos decían que empezaba el gran cambio cuando se fue Labaña, y yo les dije que empezaba el problema cuando se fue Labaña. Mi pregunta es, ¿se sabe por qué? ¿Usted tiene pálpito por qué lo sacó a Labaña, Néstor? Sin duda. No. El problema, Labaña se tiene que ir, pálido le decíamos, se tiene que ir porque se le estaba escapando la inflación. Se le estaba escapando la inflación. Ya el año anterior había sido 12,5. Sí, y el peronismo en el gobierno, con inflación al alza, deteriora el salario real y se te cae el mercado. Hola, ¿y esto qué es? No, por eso no es peronismo, por eso hubo que sacarlo a Labaña. Bueno, sigamos con Labaña. Y entonces, se lo saca a Labaña por defecto del modelo, porque se empieza a aumentar la inflación. Yo cuando creo la Secretaría de Comercio, es una solución para un problema, pero el problema está. O sea que lo que vos decís es verdad, es parte del problema, que se nos empieza a escapar la inflación, pero no era Labaña la solución. Por eso yo le digo a quienes, mire que esto es una herramienta para poco tiempo, 1 o 2 años. Después, como siempre nos pasa en la política, en el año 2012, nosotros decidimos cambiar el modelo. ¿Quién nosotros? Cristina y Moreno. Y pasar de un modelo
de sesgo al consumo a un modelo de sesgo a la producción. Bueno, algo de economía entendía Cristina. No, déjeme hablar. Estoy diciendo quién, ella decide siempre, el Poder Ejecutivo es unipersonal. En todo caso, el conocimiento póngalo donde tiene que estar. Entonces, decidimos cambiar el modelo. ¿Qué es lo que acontece? Me autoriza a hacer la reunión donde hay que hacerla. La Secretaría de Comercio, los 15 empresarios más importantes de la Argentina, todos los más importantes, y los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina. Faltaron 2. Del lado sindical faltó Moyano, porque ya teníamos algunos tiroteos, y del lado de los empresarios faltó Roca, que me llama y me dice, el que va en nombre mío. Digo, si va en nombre tuyo, al primero que le doy la palabra es al que vos mandás, para que diga que va en nombre tuyo. No hay ningún problema, esa es la instrucción. Empieza la reunión, le doy la palabra al representante de Techin y dice, estoy acá por expresa instrucción de Roca y lo que yo decida es la palabra de Roca. O sea que estaban todos. Bulgeroni, Carlos Bulgeroni, no Alejandro, Carlos dice, acá falta un sindicalista, es verdad, falta Moyano, lamentablemente por esos vericuetos políticos no lo podemos tener, pero me hubiese encantado que estuviera ahí. Ese cambio de modelo, ahí estuvo Kicillof, estuvo Costa, estuvo la que después era ministra de Industria, Débora Giorgi, estaba la segunda de Tomada, porque Tomada estaba, una señora que falleció, estaba en Ginebra en una reunión de la OIT, o sea que fue una reunión muy relevante para cambiar el sesgo del modelo, porque nos estaba pasando lo mismo que le pasó a Perón en el 52. Por eso es tan importante estudiar el Perón del 52, cosa que nosotros hicimos y otros no. Tenía 40% de inflación y se fue con el 3%. Claro. Por eso es tan importante, y más de 40%, y por eso es tan importante el Perón del 52, que es cuando empieza a hacer los acuerdos con la California. Ese Perón es fantástico, que el peronismo no lo rescata tanto, no lo rescata tanto. Nosotros, por eso... Gómez Morales no. Por eso empezamos a hablar del segundo Congreso de la Productividad y Bienestar General. Esa decisión de cambio del sesgo del modelo fueron... Era no apostar tanto al consumo, sino a la producción. Al anabólico del consumo. Sino a la producción, porque habíamos alcanzado la frontera de producción. Bueno, muy bien. ¿Cuánto duró ese cambio? 8 horas. A las 10 de la noche me llama, me dice Moreno, me explotó el gabinete, esto no se puede hacer. ¿Cómo? Bueno, ¿Cristina te llamó? Sí, claro. Cristina me llamó, me dijo, Guillermo, me explotó el gabinete, esto no se puede hacer, seguimos como está. Explotó el gabinete? Bueno, yo no le pregunté. ¿Y ahí deja de ser peronismo? Bueno, ahí vos fíjate que estamos el 13, la solución es la teoría monetaria moderna. Pero ¿en qué se traduce? ¿Y en qué se traduce? Que la discusión central era si seguíamos con el déficit fiscal al alza o parábamos con el déficit fiscal. Esa es la discusión central. Cuando nosotros... lo que pasa es que todo esto... Vos lo estás, yo te lo cuento ahora en 5 minutos, claro, pero lo vivimos en meses a 200 kilómetros por hora. Y vos vas procesando toda esta información. A mí cuando se me presenta Kicillof me trae los libros de Keynes y el discurso de Kicillof era un discurso de un muchacho marxista, por lo tanto inofensivo. Si yo hubiese sabido que Kicillof era profundamente socialdemócrata, mi discusión hubiese sido otra. O sea que el debate en ese momento pasaba por el déficit fiscal. Claro, el peronismo decía, basta de déficit fiscal, basta de financiar el déficit fiscal con emisión, terminémosla, ya está, volvamos a los superávit gemelos. Teníamos superávit de balanza comercial, para eso habíamos inventado la Secretaría de Comercio Exterior, que estaba Beatriz Pagleri. ¿Está bien? Sí. Bien. Y las dejáis, pero eran todos, como vos dijiste recién, instrumentos. Nosotros le garantizamos 12.000 millones de dólares de saldo al mercado y se los dimos, de saldo de balanza comercial. ¿Ahora cuánto tiempo podés hacer eso? La economía no se puede manejar eternamente con acuerdo de precio y de high y autorización. O sea que vos mismo eras consciente que eso tenía un límite. Pero el día que hice la Secretaría de Comercio, se lo dije a Kirchner, ojo con esto sirve para un tiempo. ¿Por qué igualmente el plan de Kicillof hace la devaluación y al año siguiente tiene una inflación superior al 40%, pero se va con una inflación del 26%? Sí. Dentro de todo, yo le podía ver... No se sabe la inflación, ¿no? Porque ganó Macri y hizo el cese, el lockout estadístico. La inflación del 2015 no se sabe. No se conoce. Y no porque cuando asume el 10 de diciembre interviene el INDEC y por 6 meses se dejan de brindar las estadísticas. Por eso cuando hablan, con todo respeto digo esto, cuando hablan y afirman, y claro, es como hablábamos recién afuera, afirman, el 2015 no se sabe la inflación, ahora no solo para vos, para Cristina. Estos son errores. Para Cristina tampoco.
Cuando Cristina dice, por eso Cristina lo que hace es utilizar la inflación. Hicimos un desastre, tiramos la taza de té, ya está. Por eso No era una pregunta tan violenta, Moreno. Por eso, Es un proceso de desestabilización de la taza de té. por eso cuando hablan, por eso podrías decir que había sido un error, no un producto de la violencia. Pero bueno, ustedes son periodistas y a veces siempre buscan ese tema. Siempre buscan ese tema. No, puede ser un error. A mí se me caían las cosas en la mesa y mi mamá nunca me decía que era un hecho de Mi mamá me violencia. decía que era un torpe total. Bueno, pero no era un hecho de violencia. No, Y ahora, violencia, ahí no le dije cuando violencia. usted dice, Sí, dijiste, no era una pregunta hay que tan hacer- violenta. Pero No, está la bien, pregunta, para no, ponerlo pero- nervioso. No, Usted no habla de no usted, habla de mí. No, mirá si me voy a poner nervioso por una pregunta de un periodista. en ese momento que quieren hacer el cambio de matriz a producción, ¿estábamos en condiciones? ¿Se podía Sí, hacer eso? ese era el momento. ¿Era el exacto. momento? Ese era el momento. exacto. Ahora, escúcheme otra cosa. El Espere, dirigente para, sindical. porque es producción. El es la dirigente sindical que casi llorando dice, ahora entendí, acabo de entender el Congreso de la Productividad, era Belén, de la UOM. Vinieron de la Belén y UOM. Caló. Belén se murió, Caló lo acaban de Sí. reemplazar. Belén dice, yo fui de pantalones cortos a ese Congreso y acabo de entender lo que estaba pasando. Me dice, se me puso la piel de gallina. Y me dice, se me pone la piel de gallina. No sé cuántos años después entiendo lo que me quiso decir el general Perón. Si usted está diciendo lo que dijo el general Perón en ese momento y todos nos ponemos de acuerdo, seguramente tiene razón. Vamos a hacer lo que usted esté ¿Y diciendo. Roca también lo entendió? Bueno, yo creo que los empresarios no tenían ninguna duda. El problema era en el movimiento obrero. No era el problema del sesgo a la inversión. Nunca vas a tener problema, menos con los industrialistas. Por eso es muy interesante lo que está pasando ahora, ¿eh? Incluso lo que pasó en la UOM. Claro. Muy, claro, muy interesante. Espere, ahora seguimos con eso, el giro industrialista. Estábamos discutiendo de aquel momento en el cual en el gobierno de Cristina se veía que el anabólico al consumo ya estaba generando un límite, ¿sí? Habíamos alcanzado el límite. Y vos decís que esto, cuando se había acordado con empresarios y con sindicalistas, Se cambió la decisión. Cristina me llamó, por eso te dije, se había acordado el cambio de sesgo. Lo habíamos acordado, yo había planteado, ella había aceptado, vaya y haga. Duró 8 horas, la reunión terminó a las 2 o 3 de la tarde. pero en esa reunión no estaba el propio Kicillof, Pero te acabo de decir que sí. y después se dio vuelta. ¿La convenció? Vos imaginate que esa reunión era el secretario de Política Económica, ¿eh? No Sí. era el ministro todavía. El ministro era el pibe de La Plata. Él asume fin del 13 de ministro. Ah, cierto, el Claro. otro muchacho, sí. Estaba el que reemplazó a Vudú. Que no duró poquito. ¿Cómo se llamaba? Peirano, No, Peirano es de la época de Kirchner. Carlos Esa- Fernández. No, el que se No, asustó, el que no. fue a Grecia y dijo, no me preguntes Ah, esto, no me sí, acuerdo. Cosentino. ¿Cómo se llamaba? Cosentino era el secretario de Finanzas. Yo me acuerdo de las cosas. Está bien. Fue bastante olvidable como ministro, así que se puede. se Fue puede. una continuidad la verdad que estábamos en un momento Lorenzino, estábamos en un momento donde había que tomar decisiones. Privó la visión socialdemócrata que la emisión monetaria no genera inflación, que llevó al extremo finalmente durante la pandemia, cuando vinieron todos estos que vienen a explicarte la teoría monetaria moderna. Hace 15 días vino otro economista de Estados Unidos a decir tontería en una economía bimonetaria como la Argentina, decir que la emisión monetaria no genera... O sea que esa es la parte de razón que tiene Milei. Bueno, lo que pasa que Milei, yo creo que le está haciendo bien a la política. Creo que él está en una etapa de inmadurez en términos académicos, lo vengo diciendo hace tiempo. Esto ayer viste que en La Nación en un lado escribe Morales Díaz, Solá. y del otro Fernández Díaz. Bueno, Fernández Díaz empieza a hablar de la inmadurez Sí. de Soluciona algo que también dijo que Vargas tiene Llosa. que crecer. Bueno, yo hace rato que vengo diciendo que él ha madurado correctamente en términos biológicos, pero todavía está en la edad del pavo en términos académicos. Recién hace 8 años que estudia el modelo austríaco. Con 8 años para un economista está recién empezando, es como un pibe a la edad del pavo. Y él está enamorado del amor. Yo digo que le hace bien porque cuando él termine de madurar, yo creo que quizás se haga peronista, no con sus pensamientos económicos, sino obviamente va a incorporar
desde la doctrina el pensamiento económico peronista. ¿Cómo se le ocurre a usted? Un tipo que dice que no tiene que existir el Banco Central, que el Estado tiene que ser destruido, ¿por qué se va a hacer peronista? Puede hacerse cualquier cosa menos peronista ese muchacho. No, si es honesto. El problema es primero tenés que ser honesto. Y tenés que hablar en función, no del que te pone el sobre, sino en función de lo que vos crees. Y Milei está enamorado del amor. A los 12 años un pibe se enamora de una piba, o una piba de un pibe y da la vida. Y estás en la edad del pavo y es así. Y después a los 18 contigo pan y cebolla. A los 25 te casas de otra manera. Pero el pibe está enamorado del amor, él piensa que es así. Ahora comete algunos errores. Por ejemplo, él dice que quiere ponerle una bomba al Banco Central, pero después quiere que la economía se dolarice. Entonces yo le digo, pero ¿no le vas a poner una bomba a la Reserva Federal? Y entonces él me dice, no, bueno, pero entonces está mal, porque la excepción destruye la regla, no confirma la regla. Entonces, o me destruís todos los bancos centrales del mundo y discutimos cómo es la circulación de los bienes y servicios sin una moneda reserva de valor, o aceptado por el mundo. Los liberales tienen una teoría que es para todo el mundo, menos Estados Unidos, donde dice que reina la confianza. ¿Cómo? La confianza que es matemáticamente, ¿cómo se mide? No, pero es que no es así, porque eso también confunde, con todo cariño lo digo. Milei es neoliberal. Milei es la escuela austríaca, por eso dije, el peronismo puede dialogar con los liberales y los marxistas. ¿Por qué podemos dialogar? Porque tenemos al trabajo como ordenador de la sociedad. Di Tella, el viejo Di Tella, Torcuato Di Tella, llegaba a su fábrica a las 5 de la mañana. Entonces, esos tipos que son liberales, pero que construyeron la industria, las estructuras de producción y mantienen su negocio competitivo, uno los valora e ideológicamente discute y nos encontramos en las elecciones. El delegado marxista no destruía la máquina. El delegado marxista decía, me tenés que dar la mía, pero la máquina no la destruía. Ahora estamos con un esquema donde el trabajo no es el que ordena el dinero. Claro. Bueno, por eso ordenan los planes sociales. ¿Cuál es la teoría económica del capitalismo de los banqueros? O del mercado, como diría el amigo. Los neoliberales. ¿Quién es la teoría de la distribución del ingreso que heredan a los marxistas desde la escuela austríaca? Los socialdemócratas. Por eso Lenin... No, lo otro también es. Por eso Lenin no es un marxista clásico, es un socialdemócrata. El nuevo programa económico, la discusión que tienen con Stalin, uno es marxista y el otro es socialdemócrata. Esa es la profunda discusión. Lo que tenemos ahora es que Milei expresa el capitalismo de los banqueros, no el capitalismo del trabajo, que sí expresan los liberales. Y por eso con los liberales, por eso yo puedo dialogar, fantasiosamente, no digo, con Trump. Porque en todo caso Trump es el que te está vinculando la industria nuevamente norteamericana y te dice ahora que quiere que el partido republicano sea el partido de los trabajadores. Mientras que los socialdemócratas norteamericanos, el partido demócrata, te viene con los banqueros y con el complejo industrial. Fíjate la industrial militar, perdón. Y la autonomización de lo financiero. Ah, muy bien, pero eso no somos los peronistas. ¿Qué decía Kirchner? No jodan con el dólar. ¿Qué hacía Kirchner? Te compraba $2 millones por mes. ¿Vos te acordás ese debate? Estaba autorizado. Las personas físicas podían comprar en nuestro gobierno hasta $2 millones por mes. Y las jurídicas no tenían límite. En el año 2012, 2013 empieza el cepo. ¿Pero de dónde salieron con esto? Este es un invento de Marco Del Pont, del pensamiento estructural peronista en términos económicos. Pero ¿usted no cree que realmente en la Argentina hay 300.000 millones de dólares que no están? Pero como lo dijimos nosotros eso. Bueno, el primero que habló entonces de eso ¿cómo va? Pero en un momento si no tiene dólares tiene que poner un cepo, ¿qué va a hacer? No, porque es exactamente al revés. Tenés que generar la macroeconomía para que nadie piense está bien, en dólares. Pero si te explota... Bueno, o me decís bien o me decís mal. Las dos cosas al mismo tiempo. Está bien, no. pero vos... Está bien. Pero escúcheme, Moreno, si usted le explota una bomba... No me tiene que explotar si hago con la macroeconomía bien. No nos explotó a nosotros. Hubo una corrida que hizo un banquero con toda esa cueva para hacerse la diferencia y se cortó en un minuto. Bien. ¿Marcó Del Pont en qué gobierno estaba? ¿Perdón? Marcó Del Pont en el Banco Central en qué gobierno estaba. Pero es una cantera de pensamiento desarrollista, socialdemócrata. Ahora es fiel. Yo lo que te quiero decir, cuando vos armás un gobierno, convocás, pero tiene que haber un núcleo duro. A ver si Marcó Del Pont era la que fijaba la política de Kirchner.
Yo te estoy hablando de la década ganada. Yo te estoy hablando cuando el peronismo, con su doctrina y su escuela económica, se hizo cargo de la década ganada. No con Marcó del Pon, Kicillof y todo eso. Ahora que vos, que no sos peronista, me quieras explicar. No, pero, que, para que termine. Que yo, Marcó del Pon. Pero usted me está diciendo, a ver, pero yo estuve afiliado. Me está diciendo algo que yo no tengo. No tengo. Podés estar afiliado y no pensás como peronista. Vos mismo lo dijiste. No, ¿por qué? ¿Qué es lo mismo que dije? Yo me desafilié por el indulto. Vos me dijiste. El muchacho Menem que usted respeta, cuando dio el indulto, yo me desafilié. Vos me dijiste. Sí. Que el peronismo lo No, dijiste. le estoy tratando, porque si no me da una sucesión de datos. Digo, en un país, usted siempre, no sé, la economía brasilera, los brasileros no necesitan ir a comprar 2 millones de dólares. Usted pone como elogioso que Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes. ¿Para qué compra 2 millones de dólares por mes en un país que tiene que dejar de tener una economía bimonetaria? Esa es tu visión. ¿Usted cree que tiene que todos los países tienen ningún problema. Pero ¿por qué tiene que ser el país del mundo donde más dólares se compran? ¿Qué peronismo es ese? La frase, no, pero vamos a terminar. La frase de Perón fue: ¿quién ha visto un dólar? Entonces, si ya vamos a hablar de Perón, vamos a hablar de Perón. No quería hacer una economía bimonetaria, Perón. A ver si usted entiende un poquito lo que estoy diciendo. Usted dijo que Néstor compraba 2 millones de dólares por mes. ¿Cuál es la gracia? No hay ningún inconveniente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Perón dijo ¿quién vio un dólar?, que no hace parte ni de las 20 verdades, ni hace parte de los principios y valores de nuestra doctrina, nosotros teníamos un problema del sector externo, pero la economía no se había bimonetizado. El proceso de bimonetización de la economía comenzó en los 60. Mire, yo le planteo a Kirchner en el año 2003 hacer 2 fideicomisos. En ese momento había $200.000 afuera, $220.000. Millones. 220.000 millones de dólares. El primer funcionario que le pide a la embajada norteamericana cuántos dólares físicos hay en la Argentina soy yo. La embajada norteamericana me contesta de manera oficiosa, porque me dice no se lo podemos dar oficialmente. Soy yo el que se lo pide. El que lleva los datos de los dólares físicos que hay en el mundo es la Reserva Federal de Nueva York. Y me lo dan en un papel manuscrito. En ese momento había 50.000 millones de dólares en territorio argentino. No había que hacer nada. Usted cuando ya entró en el proceso de bimonetización, cuando ya entró, no que usted genera las políticas para entrar. Entonces a usted le falta en su razonamiento un salto. A Perón lo echan en el 55 y en el 60 empieza la bimonetización. Por lo tanto es un dato de la realidad. Los dólares están. Lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar. Mire, si ahora en este momento hay un debate entre nosotros y Redrado. Redrado quiere poner esos dólares para el consumo, igual que Venezuela. Y yo digo, esos dólares solamente para la inversión, porque si no me tirás el tipo de cambio para abajo y no puedo llegar a tasas chinas. En el 2003 sugerimos hacer 2 fideicomisos. Uno, el fiduciario sería un banco europeo y otro un banco norteamericano. Y los dólares no tenían que venir. Esa estructura era la que iba a financiar el salto hacia adelante. No lo pudimos hacer, pero vos una vez que tenés la economía bimonetaria, tenés que administrar el hoy. Por lo tanto, no es que no está en la doctrina qué es lo que tenés que hacer, porque Perón dijo que somos un conjunto de hombres prácticos. Cuando vos tenés los dólares no le vas a prender fuego. Si vos haces un cepo, que es lo que recomienda el señor, resulta que el cepo. Bueno, yo lo que digo es que cuando no te queda otra que el cepo, hay un momento hasta que no cambias las condiciones, como decís vos, si vos no lográs cambiar las condiciones para que la gente... Déjame terminar. Cuando vos llegás al cepo es porque ya hiciste las cosas pésimas. Vos tenés que generar tu economía y tu contexto para no llegar al cepo. No es que te explota una bomba. La bomba vos la tenés que desactivar siempre, generando las condiciones para que no explote. Entonces, como es una economía bimonetaria, ¿qué decía Kirchner? No jodan con el dólar. La manera de no joder con el dólar es que vos tenías un billete de 100 pesos o tenías 100 dólares y no ibas corriendo a comprar con el billete de 100 pesos 30 dólares. Lo dejabas ahí porque tenías una inflación que no te deterioraba el poder adquisitivo. Esto se nos empezó a acelerar ya en el 2006, por eso hacemos la Secretaría de Comercio, lo pudimos estirar. Después tuvimos el problema de la restricción externa porque no íbamos de mambo con el consumo. Hicimos la Secretaría de Comercio Exterior. Pero esa Secretaría de Comercio Exterior era un instante para modificar el sesgo del consumo a la producción. Se tomó la decisión
y después se cambió. Aquellos vientos, esa mala decisión de Cristina se está pagando hoy. Se trae estas tempestades porque Macri tampoco estuvo en condiciones por su cabeza. Primero se metió con la comida, y al meterse con la comida hizo algo ni que Videla ni Martínez de Oz se atrevieron: sacar las retenciones y devaluar al mismo tiempo. Y después te trajo el fondo, un modelo neoliberal. Eso era un fracaso. A los 15 días dijimos que el esquema Macri estaba terminado. Ahora, como este plan económico es una continuidad, también está fracasado. La pelea entre Cristina y Alberto es porque quién es la madre y quién es el padre del fracaso. Y acá termino. Como este fracaso tiene madre y padre, y es Alberto y Cristina, tienen que renunciar los dos. Y Asamblea Legislativa para elegir un gobernador veterano que complete este mandato. Ahora, con una adicional. Cristina no solo tiene que renunciar, sino que tiene que pedir perdón. Porque si no pide perdón, sigue repitiendo las conductas del Chaco del otro día, donde habla de lo que no sabe. Tiene que volver a ser lo que al peronismo siempre fue: construcciones colectivas del conocimiento. Cada uno va aportando lo que sabe, en un marco común, que es el marco de la doctrina. Hagámonos peronistas, que es la única solución que tenemos. Guillermo Moreno estuvo aquí con nosotros, gracias por venir. No, gracias a usted.